Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Este es la primera parte del video en el que le hago el podcast a Jean Pau, así que espero que les guste y disfruten. Va. Ahora sí. Ah, Eh, espera, modo respondedor de preguntas. a ver, algo simple, Vale. algo simple. ¿Sabes la diferencia entre el foco convencional que se usa para esa lámpara? Sí. Porque esa lámpara no es igual que ese foco de ahí. No sé, no veo, tengo un pie. Bueno, está el que ¿Es incandescente? es el de. ¿Cómo se llama el que le venció a Tesla? Edison. Bueno, está Edison. Edison, incandescente entonces. El que es incandescente, bueno. Y este es diferente que a ese. ¿Este? Sí. ¿Este es LED? No, ese no es LED. ¿Este qué es? Ese es tipo fluorescente. Fluorescente, ok. Bueno. Y está el incandescente, y después está el de luz pública. Por eso el de luz pública es diferente. Porque son transformados. Sí. ¿Me podrías explicar el de luz pública? El de luz pública. Bueno, dependiendo de qué países, según la ley de Faraday, un movimiento con una parte cargada genera un campo magnético y un campo eléctrico. El campo eléctrico y el campo magnético no son más, según las ecuaciones de Maxwell, que la manifestación de la misma onda, que es el campo electromagnético intermediado por fotones. Lo que se solía hacer antiguamente y se puede hacer rudimentariamente es, tú coges un disco de cobre. El cobre, al ser un elemento ferromagnético, es decir, los espines de sus átomos están desaparejados, cuando tú les haces girar, generar un movimiento y tienes otras dos partes cargadas o ferromagnéticas, como puede ser el caso de otras dos partes de cobre, estas generan excitación, ya que están generando un campo magnético y un campo eléctrico. Esto arranca electrones y protones. Esta energía de los electrones y protones se cambia y se puede canalizar en un cable de cobre. Un error común es decir que los electrones son los que viajan a través del cobre, pero no es verdad, sino que es el campo magnético el que viaja. Es por eso que puede ir a la velocidad de la luz. Un electrón en un cable no se puede mover más de unos pocos centímetros, si no es que menos por segundo. La electricidad llega hasta el aparato de luz pública y voy a suponer que por ejemplo es LED. El LED es la forma más eficiente de generar luz que necesitamos. Una incandescencia es que tú pones en un vidrio un gas. Este gas tiene que ser inerte y lo que haces es pasar una corriente. Hay una cosa llamada efecto Joule. El efecto Joule dice que la energía que pasa por cierta resistencia genera calor. Este calor es tan fuerte que hace incandecer, casi quemar, el gas que está dentro, hace que como que brille. Es por eso que está caliente. El efecto Joule es que se puede expresar como voltaje por intensidad por tiempo, voltaje al cuadrado partido resistencia por tiempo, o intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo. Esto hace que si tú pones una resistencia, si tú haces que pase mucho voltaje y una poca resistencia, esto quema básicamente. Entonces, si tú utilizas un material, antes se usaba tungsteno. El tungsteno o wolframio es un elemento de la tabla periódica y puede resistir temperaturas de hasta 4000 grados. Para que te hagas una idea, la fundición del hierro se hace a 1200 grados, creo que era, y ya se ve en rojo candente. Por eso está tan caliente, pero el gas inerte logra hacer que no esté explotando, porque es muy importante encontrar un gas que cuando se caliente tanto, porque no es el gas el que está quemándose, es el filamento. Un gas se expande ya que las moléculas dentro de sí empiezan a chocar las unas con otras caóticamente y generan más fuerza hacia las paredes. Esto es lo que se llama presión. Por eso fue tan difícil encontrar un candidato. En cambio, una luz LED lo que hace es que tú tienes dos partes, una cargada positivamente y una cargada negativamente. Esto se hace sobre todo con silicio, por ejemplo. Pongamos un diodo LED de silicio. Realmente no es así, porque más bien los transistores son de silicio.
realmente se puede utilizar un nitruro de galio, es el primer LED azul, por ejemplo. Lo que hacen es que cuando pasa una corriente, los electrones hacen un salto al otro nivel, del negativo al positivo, del positivo al negativo. Es una diferencia de potencial, y diferencia de potencial es el sinónimo de voltaje. Estos emanan un fotón, y este fotón tiene que estar en la luz visible. Es decir, no gastan energía en calor, sino que directamente solo emiten luz. Es por eso que son tan eficientes. Wow. Increíble, ¿eh? Yo ni si estudiase eso no me iba a acordar. Si queréis más referencias, buscad el vídeo de Veritasium sobre el diodo LED azul. Podéis buscar información sobre el efecto Joule en clases de ingeniería de lo que aquí sería segundo de bachillerato, si es que se hace aquí en Paraguay, no, yo soy de Cataluña. Y si queréis más información sobre el tungsteno, podéis ver un vídeo de ciencia de sofá que está muy bien explicado. Y nada, eso. Sí, sigue. No se está grabando, sí, ¿te no. imaginas? Sigue grabando, sigue grabando. Sería gracioso. Bueno, esta es una de las preguntas que yo te hice ya la vez pasada que nos vimos, ¿verdad? Pero quiero que vuelvan así para que tengan el video. Hasta donde yo aprendí, la luz, yo por ejemplo, si ves bien, si tenés una buena visión, no tenés miopía ni nada, o sea, si no ves la luz así en rayitos, vas a ver que la luz se difumina, o sea, es una luz así y se ve así, empieza a verse borroso y no se ve rayos. Pero hasta donde a mí me enseñaron, la luz no es rayo, son ondas la luz, ¿cierto? No, ¿qué es la luz? La luz está... cuando nosotros hablamos de la materia, hablamos de átomos, moléculas. Estos están definidos, no son partículas elementales, aunque nosotros hablemos de electrones. Porque los electrones están en un contexto donde hay cosas más grandes. Esto entra dentro de la física clásica. La luz, en cambio, está hecha de partículas fundamentales, puramente fundamentales, que son los fotones. Fijaos que he dicho partícula, pero una partícula, según la mecánica clásica, también es una onda. Es ambas al mismo tiempo, lo que se llama dualidad onda-partícula o onda-corpúsculo. Entonces tenía razón. Bueno, entonces, yo sé cómo desviar la luz. Puede rebotar por un espejo. Eso es un fenómeno de reflexión. Sí. O puede atravesar, por ejemplo, el vidrio o el agua y se desvía. ¿Verdad? Eso es un ejemplo de refracción que está guiado por las leyes de Snell. Bueno, y hay una forma de desviar la luz sin ninguna materia. Sin ninguna materia. Define materia. ¿Materia? No, define materia. O sea, algo que no necesite atravesar o rebotar. Vale, entonces algo que no interactúe por scattering, que se le llama. Scattering es, si os fijáis en las ecuaciones de Coulomb, que es las que he mencionado antes, es K por Q1 por Q2 partido módulo de la distancia al cuadrado. Es decir, el producto de las cargas por una constante partido de la distancia de las dos al cuadrado. ¿Qué pasa si yo junto un electrón y otro electrón a una distancia de 0 metros? ¿Qué pasa con una fórmula? Es partido entre 0 al cuadrado, o sea, siempre positivo. Porque no puedes tener distancia imaginaria. Aunque imaginaria la distancia que tengo con ella. Bueno, y entonces, lo que tienes es una energía o fuerza, ya que la energía se da multiplicando por la distancia. Acordaos que energía puede ser trabajo y el trabajo es fuerza por distancia. La energía que sale de esto sería infinita. Todavía de la luz. Lo que hacen las partículas que están cargadas es se juntan muy cerca, comparten un fotón y se alejan y dan tanta energía en ese fotón que es virtual, por cierto, es decir, no existe per se, pero la fuerza sí es todo un quilombo aparte. Y sale energía. Eso pasa, eso es scattering. Tú dices una manipulación de la luz sin scattering, ¿no?
Sí. O sea, sin que interacción. Sí. O sea, interacción. Porque la solución es interactuar utilizando la gravedad. La gravedad puede, según Newton, no tiene sentido hablar con la luz, ya que según Newton es inmediata, más rápida que la velocidad de la luz, y no tiene en cuenta la luz. La luz va a la velocidad de la luz, la velocidad máxima del universo, por lo que sabemos, y seguramente sea así. Va a esta velocidad porque no tiene masa. Y fijaos en una cosa. La fuerza de Newton, de la gravedad, es muy similar a la fuerza electromagnética, solo cambia que en lugar de las cargas es las masas y en lugar de la constante que he dicho antes es la constante de gravitación universal, que es del orden de 10 elevado a menos 11. Muy bien, tenemos esto, y no puede hacer la luz, no puede ser desviada porque no tiene masa. En cambio, si nos vamos a las ecuaciones de Einstein, utilizando los tensores, que es una generalización de las matrices, o como a mí me gusta definirlo, un tensor es algo que transforma como un tensor. Para más información de los tensores podéis buscar el curso de relatividad general de armónicos esféricos o el vídeo explicativo de Matt Smyk. Los tensores son una deformación de una variedad. Una variedad es una superficie en una dimensión en concreto y que se analiza diferencialmente, es decir, cómo cambia con las derivadas a un nivel muy pequeño. Esto lo que nos da es una geometría. La gravedad se rige por una geometría, no por una fuerza, por per se. No es una fuerza, ya que está el principio de inercia. Esto hace que la masa no sea una fuerza invisible, sino lo que hace es como en un colchón, pesa y deforma el espacio. Nosotros no estamos orbitando el Sol, estamos yendo en línea recta en una elipse que sigue al Sol. Pero nosotros no lo orbitamos porque sí, sino que es el Sol que está doblando. Es como un mantel. Tú pones algún mantel, dejas una bolita y hace así. O sea, lo que nos quiere decir es como, por ejemplo, un mantel o una sábana. Pones una bola y después haces girar otra bolita más chica y va a darse la vuelta y va a terminar cayendo en el medio otra vez. Sí. Es lo que quiere decir. Esto hace que la luz sí se pueda curvar, ya que sigue un camino recto, pero el mismo espacio es el que se curva, no ella. Es por eso que la luz se puede deformar de esa manera. Increíble. Ahora, más personalmente, ¿cuántos años tenés, Jean-Paul? 17. ¿Tu nombre completo? Jean-Paul Salvarengo González Capurro. Chao. Increíble. Yo a los 17 ahora mismo estoy más que seguro. Yo no sé toda la inteligencia que tiene Jean-Paul, ¿verdad? Tipo, porque es demasiada información lo que tiene en la mente. Pero puedo estar seguro que no sé ni la décima de lo que sabe todavía. Así que, Yo solo sé que no sé nada. ¿quién decía eso? Hoy lo tuve que hacer mis deberes de filosofía. Sócrates. Sócrates. Ay, tío, qué palata de los deberes. Hablando de los deberes, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito. De todos los tiempos. ¿Es tu libro favorito? Tipo, o sea, yo no sé si vos repetís los libros. ¿Vos repetís los libros? Volver a leer así el mismo libro. Sí, a ver. Mi libro favorito. De lo que sea. Yo diría que mi libro favorito, el que más me ha marcado por lo menos, era un libro verde, pequeñito, experimentos científicos para futuros, para algo locos, experimentos de la naturaleza para científicos locos o algo así. Lo leí cuando tenía 6 años, me lo regaló mi padre. Lo leí más de 100 veces y me sabía casi de memoria las páginas. Hablaba desde la invención del arco, del fuego, hasta los aceleradores de partículas. Era un libro para niños. ¿Sabes algo del acelerador de partículas? ¿Qué es el acelerador de partículas? Vale. De hecho, esto lo tengo yo en mi proyecto de TDR, lo que sería tu proyecto. Sí, o sea, el proyecto de tercer año. Sí.
Un acelerador de partículas es algo que acelera partículas, pero... Así, hasta donde todos, A ver. hasta toda persona así que no sabe nada, sabemos que es un aro. No que necesariamente. Un acelerador de partículas también puede ser lineal o por láser. Estos son los tres que yo manejé. Uno circular. Esto ya manejo más. Yo me quiero especializar en física de partículas. Todo esto de la física de Newton y todo esto no se me da muy bien porque lo que sé de física de partículas lo he aprendido por mi cuenta y por algunos programas. Por ejemplo, Jóvenes y Ciencia, para aquellos que estén en Cataluña. ¿Hay alguien en Cataluña? No, de hecho, claro. Hola. Y bueno, básicamente, las partículas, hay tres familias de partículas. ¿Te explico todo el lore o no? Adelante. Vale. Hay una cosa llamada modelo estándar. El modelo estándar consta de tres familias. Dos familias y una se divide en dos. Los bosones y los fermiones. Los fermiones se dividen en leptones y en quarks. Los leptones son electrón, muón, muón, tau, que son como el electrón pero duran menos, son radiactivos por así decirlo, y tienen mucha más masa, y el neutrino electrónico, neutrino muónico, neutrino tauónico. Estos no tienen casi masa, ponle que son unas... 250.000 veces más liviano que un electrón, como mínimo. Wow. Y estos neutrinos no interactúan con casi nada, son fantasmas. Para hacer que un neutrino interactuase con algo, porque solo interactúan con fuerza débil, nuclear débil, tendrías que hacer una pared de un año luz de plomo para que la mitad interactuase. Un año luz es 299.772.458 por 3.600 por 24 por 365 metros. Wow. Bueno, el caso. Tienes esto, y luego los quarks, que son los que forman partículas compuestas, como el protón y el neutrón, son primera generación up y down, segunda generación charm y Stern, tercera generación top y bottom. Cada uno tiene su antipartícula correspondiente. Y luego están los bosones, que son el fotón de la fuerza electromagnética, el gluón de la fuerza nuclear fuerte, que es lo que hace que los quarks formen protones y neutrones y todo esto, el bosón W más y menos, que son los que hacen la fuerza nuclear débil, que es la encargada de la radiación, el bosón de Higgs, es una costumbre de Jóvenes y Ciencia, no preguntes. Bueno. Que da masa, y el bosón Z, que es el que no tiene carga, pero es muy masivo. De todas estas partículas, algunas tienen carga y algunas otras no. Estas partículas que tienen carga pueden ser aceleradas utilizando imanes, ya que solo los quarks interactúan fuertemente y es una fuerza muy confinada, es una confinación, lo que se llama confinación de color. Solo puede actuar a distancias increíblemente bajas. La fuerza nuclear débil no sirve para grandes distancias, porque es débil, porque al tener masa no puede ir a velocidad de la luz y es como tirar una piedra. Si tú tiras un fotón puede irse a tomar por viento todo lo que quieras. Si tú le tiras un bosón W, un bosón Z, este caerá porque tiene masa, como analogía. Y no puedes utilizar se especula que existe el gravitón, el de la gravedad, pero básicamente comparar la fuerza gravitacional con la electromagnética, que es la más débil de la fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y de la electromagnética, es como comparar el tamaño de un átomo con el del universo observable. De hecho, es 10.000 veces una comparación peor de la que he dicho, lo calculé en la noche. No es broma, de verdad lo calculé en la noche. ¿Vos sabés lo que él está diciendo? Yo me olvidé lo que te pregunté. ¿Qué te pregunté? Aceleradores de partículas. Hasta ya te olvidaste. Hasta ya te olvidaste lo que Pues le no sé, preguntaste, porque porque yo yo usan soy cargas. Lo que hace un acelerador de
un acelerador de partículas es acelerar cercana a la velocidad de la luz. La luz, cuando te acercas mucho a la velocidad de la luz, se estima entre un 0,05 c, o sea, el 5% de la velocidad de la luz. Lo que pasa es que empiezan a pasar cosas raras. El tiempo es relativo, las distancias son relativas, la temperatura es relativa, etc. Por ejemplo, si tú comparas un 50% de la velocidad de la luz con un 75% de la velocidad de la luz, tampoco hay tanta diferencia. Pero si comparas un 90% de la velocidad de la luz con un 99% de la velocidad de la luz, hay una diferencia gigantesca. Cada décima que pones es como llega a un punto que es multiplicar 1.000.000. Es como multiplicar 1.000.000 cada Para vez. que sepan, la señora que vino es la mamá de ella. Es como multiplicar 1.000.000 de veces más fuerte, un solo 9 más. Entonces por eso es tan difícil, por eso no te puedes acercar, no puedes ser la velocidad de la luz, porque tienes masa. Como tienes masa, tu masa aumenta, es un efecto de la relatividad. Como tienes más masa, necesitas más energía. Pues necesitas más energía, esto genera una asíntota, si queréis, esto viene dado por el factor de Lorentz, que es 1 partido raíz cuadrada de 1 menos velocidad al cuadrado partido velocidad de la luz al cuadrado. Esto lo que genera es que sea cada vez más difícil de acelerar. Por eso se usa un anillo, por ejemplo, en el LHC del CERN, el proyecto europeo. Se acelera la partícula con campos magnéticos, con campos eléctricos, que son los que dan velocidad. Y los campos magnéticos son los que dan dirección. Si habéis estudiado, por ejemplo, es muy similar, de hecho las fórmulas son casi exactas. Si habéis estudiado la fuerza centrípeta, es velocidad al cuadrado partido radio por masa. Mientras más velocidad tengas, mayor es la fuerza centrípeta. Por eso necesitas imanes tan potentes, del orden de 11 teslas, que es una barbaridad. Entonces, lo que hace es girar y conseguir suficiente energía como para poder chocar los haces. Y entonces, como es igual a la velocidad al cuadrado, se genera masa del choque. Esta masa luego se estudia para ver cómo se comporta. En un acelerador lineal, esto pasa a través de gradientes. Piensa como una cámara de aceleración. Y en los láseres lo que hacen es dar muchísima energía, entonces se avanza. Los láseres están en fase experimental, pero se puede llegar al orden de los gigaelectronvoltios en pocos centímetros. Interesante todo lo que llegaste a decir sobre un acelerador de velocidad. Y ahora voy a decir que